Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar parte de la guía 8 de la subproblemática 4. Nos vamos a enfocar en los compuestos orgánicos, específicamente los ácidos nucleicos. Vamos a comprender entonces la composición y la función de ellos, de los ácidos nucleicos. Vamos a describir su definición, su composición, su conformación, los diferentes tipos de ácidos nucleicos que hay, y también vamos a identificar el adenosín trifosfato. Cuál es su función, cuál es su composición, cómo se obtiene y cómo es que el ATP aporta energía a la célula, según las reacciones químicas a las que se acopla. Vamos a iniciar entonces con los ácidos nucleicos. Y es que los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas enormes que contienen oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Hay dos variedades de ácidos nucleicos y son el ácido desoxirribonucleico o DNA, por sus siglas en inglés, y el ácido ribonucleico o RNA. También los podemos nombrar ADN, por sus siglas en español, y ARN. Veamos primero el ácido desoxirribonucleico. Y es que el ácido desoxirribonucleico es el que forma el material genético hereditario que está en el interior de cada célula humana. Lo encontramos en el núcleo de las células y lo encontramos también en las mitocondrias. Este ácido desoxirribonucleico es el que está conformado por genes. Entonces, un segmento de la molécula de ADN es un gen. Estos genes son los que controlan las características que nosotros tenemos, que cada persona tiene, los rasgos que vamos heredando, y también controla la producción de proteínas. Entonces, puede regular la mayoría de las actividades de las células. En el caso de la molécula de ARN o ácido ribonucleico, este es el que transmite las instrucciones desde los genes para producir la síntesis de proteínas. Ahora veamos que los ácidos nucleicos, como son una cadena de monómeros, cada monómero se llama nucleótido. Entonces, los ácidos nucleicos son una cadena de monómeros llamados nucleótidos. Y cada nucleótido está conformado por tres componentes, que son una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Pero hay pequeñas diferencias entre los nucleótidos del DNA y los nucleótidos del RNA. Veamos primero el DNA. Los nucleótidos que conforman el DNA son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. El azúcar, que es este como cuadradito aquí verdecito, es el azúcar, es una pentosa, pero es desoxirribosa. Entonces, el azúcar pentosa que forma el DNA es la desoxirribosa. Y el otro componente es el grupo fosfato, que este sí es igual en los dos. Veamos ahora que de las bases nitrogenadas hay de dos tipos. Un tipo es el que contiene dos anillos. Y estos son la adenina, que es la verde, y la guanina, que es la azul. Estos son llamados purinas. La adenina y la guanina son bases nitrogenadas de tipo purinas. Y las que son compuestas de un solo anillo son la timina y la citosina. Estas son llamadas pirimidinas. Son un solo anillo. Y ustedes pueden ver
que a cada base nitrogenada está unida el azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato. Entonces aquí tenemos un nucleótido, aquí están los tres compuestos, ¿verdad? Grupo fosfato, azúcar desoxirribosa y la base nitrogenada es la timina. Aquí hay otro nucleótido, aquí está el grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y la base nitrogenada que es la adenina. Aquí tenemos otro nucleótido que es la base nitrogenada citosina con el azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato. Ahora, en 1953 hubieron dos científicos que propusieron un modelo de cómo está estructurada la molécula grande de ADN. Ellos propusieron un modelo de doble hélice y se llama doble hélice de Watson y Crick porque son los apellidos de estos científicos. El modelo que ellos proponen es que la molécula es similar a una escalera de caracol. Entonces, en este caso, las dos cadenas, que son como estas cintas moradas, ¿verdad? Que son los soportes verticales de la escalera, ¿verdad? O el agarradero o el pasamanos de la escalera, está conformado por los grupos fosfatos y el azúcar desoxirribosa alternante. Entonces, ustedes pueden ver aquí la alternancia de colores. Miren, aqua morado, ¿verdad? Grupo fosfato, azúcar. Y está en los dos extremos, que serían como los dos posabrazos o agarraderas de la escalera. En el caso de los peldaños de la escalera, están conformados por bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, ustedes pueden ver que están unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Y si ustedes ven, las bases nitrogenadas van a tener un patrón de asociación. ¿Eso qué quiere decir? Que la adenina siempre se va a unir a la timina y la guanina siempre se va a unir a la citosina. Eso permite, como ustedes ven, que la medida del peldaño se mantenga uniforme, porque si se unieran la adenina y la guanina, el peldaño fuera más ancho. Y si solo se unieran la timina y la citosina, el peldaño fuera más estrecho. Pero las bases nitrogenadas siempre se unen en este orden. Ustedes pueden ver aquí igual, aquí están los soportes verticales a los extremos de la cadena, que es el grupo fosfato, alternando con el azúcar desoxirribosa, y en el interior los peldaños de la escalera, que son las bases nitrogenadas, que siempre se van a unir con la misma base nitrogenada, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Siempre se van a formar esas parejas. Y entre ellas están los enlaces de hidrógeno, que son las que las unen. Esta característica de esta molécula es la que permite la duplicación del ADN. ¿Por qué? Porque si solo tenemos un lado de la cadena, fácilmente podemos formar el otro lado, porque ya se sabe qué base nitrogenada debe unirse. Entonces, si solo tuviéramos un lado, podemos ir complementando con las bases nitrogenadas correspondientes y así tenemos siempre la doble hélice. Muy bien, ahora pasemos a la molécula de RNA. El RNA difiere del DNA en varios aspectos. Primero, que es monocatenario. ¿Eso qué quiere decir? Que solo es una cadena, es como la mitad de la escalera. Luego, que el azúcar es una pentosa, pero es ribosa. Ustedes pueden ver aquí está la molécula del ARN. Entonces, el ARN tiene un azúcar ribosa y el ADN tiene un azúcar desoxirribosa. Y la otra diferencia es que el ARN tiene una base pirimidínica, uracilo, en lugar de timina. Entonces, ustedes pueden ver aquí, las bases del ARN son adenina,
guanina, uracilo y citosina. Y en el ADN es adenina, guanina, timina y citosina. Y luego que el RNA tiene 3 tipos diferentes. El RNA mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Veamos entonces siempre estas diferencias. Vean aquí, el ARN es monocatenario, solo tiene un lado de la cadena. Y si ustedes ven las bases nitrogenadas, aquí tenemos que ella tiene el uracilo en lugar de la timina, que es la que tiene el ADN. Siempre es una base pirimirínica para mantener para mantener el mismo arreglo de las bases del ADN. Entonces, pero es diferente, es el uracilo. Esas son las características diferenciales entre el ADN y el ARN. Muy bien. Ahora pasemos al otro ácido nucleico. O, más bien, a la otra molécula que es el adenosín trifosfato. Realmente, el adenosín trifosfato es una moneda energética de los sistemas vivos. Y es así porque ella transfiere la energía que se libera de reacciones exergónicas para impulsar actividades que requieren energía. O sea que ella transporta la energía de una reacción a otra reacción. De reacciones donde se libera la energía, esa energía liberada, ella la puede transportar hacia reacciones donde necesitan energía. El ATP está conformado por una base nitrogenada, que es la adenina, un azúcar, que es la ribosa, y tres grupos fosfato, ¿verdad? 3 grupos fosfato. Ahora, cuando la molécula tiene los 3 grupos fosfatos completos, se llama adenosín trifosfato o ATP. Pero cuando esta molécula solo tiene 2 grupos fosfatos, se llaman adenosín difosfato. Entonces veamos por qué es que cambia de nombre y cómo es que de tener 3 fosfatos ella puede llegar a tener solo 2. Entonces veamos cómo es que esta moneda energética transfiere energía de reacciones exergónicas, es decir, reacciones que liberan energía, hacia reacciones endergónicas, es decir, reacciones que absorben o que necesitan de energía. Entonces, cuando nosotros le añadimos una molécula de agua al ATP, o cuando no nosotros, sino que en una reacción en donde se le añade una molécula del agua al ATP, entonces podemos eliminar o separar un grupo fosfato de la molécula, que se simboliza por la letra P. Esta reacción global, la de utilizar una molécula del agua para romper un grupo fosfato, esa reacción libera energía. Y esa reacción es catalizada por una enzima, es decir, una enzima realiza esa acción. La enzima se llama ATP-ASA. Y cuando le quitamos el tercer grupo fosfato a la molécula se pasa a llamar adenosín difosfato, porque solo se queda con 2 moléculas de fosfato. Entonces, esto lo vemos en la reacción que tenemos aquí. En la primera, una molécula de adenosín trifosfato más una molécula del agua. La ATP-ASA se encarga de agregarle esa molécula de agua al ATP y obtenemos el adenosín difosfato, el grupo fosfato suelto y energía liberada. Muy bien. Entonces, esa energía liberada puede ser utilizada en otra reacción que necesite de energía, ¿verdad? Ahora, como esta energía la célula la está utilizando constantemente, entonces se están formando muchas moléculas de ADP. Ahora,
la célula siempre se encarga de mantener reserva de ATP, entonces tiene que convertir esas moléculas de ADP en nuevamente moléculas de ATP. Entonces, hay un mecanismo para reponer esas moléculas de ATP. ¿Cuál es la enzima que realiza esta reacción? Es la ATP sintetasa. ¿Por qué? Porque ella sintetiza ATP. Entonces, ella agarra una molécula de ADP más un grupo fosfato y los une. Ella necesita energía para realizar esa actividad y forma el adenosín trifosfato nuevamente. Aquí la vemos en la reacción. El ADP más el grupo fosfato más energía que se requiere. La ATP sintetasa realiza la reacción y se obtiene el ATP, que es el adenosín trifosfato, más agua. ¿De dónde obtiene el cuerpo la energía que se utiliza para formar ATP? El cuerpo lo realiza mediante reacciones metabólicas. De lo que nosotros consumimos, ¿verdad? De lo que nosotros ingerimos y absorbemos de la comida, ¿verdad? Entonces el cuerpo lo metaboliza. Entonces, por ejemplo, una molécula de glucosa entra en procesos metabólicos y de ella se pueden obtener grandes cantidades de moléculas de ATP. Por ejemplo, cuando la glucosa entra en una fase anaeróbica, es decir, reacciones en las cuales no se necesita oxígeno, puede llegar a formarse 2 moléculas de ATP, de energía, como resultado. Pero ese compuesto que surge de esa reacción puede pasar luego a una fase aeróbica en la cual las reacciones utilizan oxígeno y entonces esa molécula forma de 36 a 38 moléculas de ATP. Entonces, de lo que nosotros ingerimos, el cuerpo lo procesa en reacciones metabólicas y se producen moléculas de ATP. Entonces, ¿cómo es que el ATP va a transferir energía? ¿Verdad? Esta molécula cede la energía mediante la transferencia de un grupo fosfato. Entonces, veamos en un ejemplo cómo es que el ATP libera energía y cómo esta energía puede ser utilizada, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí en esta reacción, que aquí está numerada con el número 5, aquí tenemos que cuando el ATP se le agrega una molécula del agua para separar un grupo fosfato, entonces el ATPasa, ¿verdad? Separa el grupo fosfato del ATP y entonces se forma ADP más el grupo fosfato. Ahora, esta reacción libera energía y aquí podemos tener la cantidad de energía que libera. Son menos 32 kilojoules por mol o menos 7.6 kilocalorías por mol. ¿Por qué es negativo? Porque es energía que pierde el sistema del ADP más el grupo fosfato. Ahora, esta energía puede ser utilizada en otra reacción. Esta energía puede acoplarse a reacciones endergónicas. Las reacciones endergónicas son reacciones en las que se sintetizan compuestos o se forman compuestos. Entonces, en este caso, puede esa energía acoplarse a esta reacción, al unir la glucosa y la fructosa, forman sacarosa más agua. Esta reacción absorbe 27 kilojoules por mol o 6.5 kilocalorías por mol. Entonces, para formar la sacarosa, uniendo la glucosa y la fructosa, necesita de energía, necesita absorberse energía. Entonces, puede liberarse de la reacción del ATP y puede ser utilizada en la formación de la sacarosa. Veamos aquí en estos esquemas cómo es que se acopla esa reacción exergónica y endergónica. Vale, primero recuerden, las reacciones exergónicas, son las que tenemos aquí arriba,
son las reacciones que liberan energía, como las que ya vimos por el catabolismo de la glucosa, que se dan en rutas metabólicas. Y hay muchas reacciones que tiene la molécula de glucosa y que vemos que puede llegar a formar hasta 38 moléculas de ATP. Entonces, estas reacciones que liberan energía, ¿cómo se acoplan al ATP? Porque el ADP, a través de la ATP sintasa, ¿verdad?, se une o se une a un grupo fosfato y forma la molécula de ATP. Entonces, la ATP sintasa, dijimos, une el ADP más el grupo fosfato y entonces se forma el ATP. Entonces, el ATP es una molécula, entonces, que tiene energía. ¿Cuándo libera esa energía? Cuando se separa el grupo fosfato. Entonces, el ATP puede liberar energía para que sea utilizada por reacciones endergónicas, ¿verdad? Entonces, el ATP libera la energía cuando se convierte en ADP y el grupo fosfato liberado. Veámoslo en este otro caso, ¿verdad? Es la misma reacción. Entonces, cuando moléculas grandes, como la glucosa, se transforman en moléculas pequeñas, liberan energía. Entonces, esa energía es la que permite la formación de ATP. El ADP se le une el grupo fosfato y se utiliza la energía para formar ATP. Ahora, hay reacciones que requieren energía, como la reacción de que de moléculas pequeñas formamos moléculas grandes. Como vimos, la síntesis de la sacarosa, o en el organismo se sintetizan proteínas, ¿verdad? U otras moléculas. Entonces, estas reacciones endergónicas necesitan de energía. Entonces, esa energía, el ATP la libera cuando se separa un grupo fosfato de él. Entonces, el ATP libera la energía para pasarlo a las reacciones endergónicas. Entonces, por eso es que es la moneda energética, porque ella absorbe energía de reacciones exergónicas y libera la energía para reacciones endergónicas que lo necesitan. Muy bien. Llegaríamos hasta acá en la primera sesión.